La historia oficial de nuestro país nos cuenta que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado por el pueblo para derrocar al presidente de ese entonces, Porfirio Díaz, para así detener lo que fueron los abusos que éste tenía sobre el pueblo. Pero el día de hoy les hablaremos de cómo esto no es cierto. La Revolución Mexicana no fue planeada por el pueblo. Para esto vamos a explicarlo por medio de dibujos. La historia oficial sobre la Revolución Mexicana nos cuenta que desde el año 1876 Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de todo, logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Pero este progreso no se hizo sentir en las clases sociales más desprotegidas, lo que generó un gran descontento de dicho sector. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco I. Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta rebelión estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Pero pocos saben que la Revolución Mexicana fue realmente un plan de Estados Unidos y de otros países europeos. Todo comienza en el Porfiriato, cuando la estabilidad política atrajo inversiones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, todos ellos confiando en el gobierno de Porfirio Díaz. A principios del siglo XX, en México, la guerra se libró realmente entre dos imperios, el norteamericano y el británico. ¿Pero qué querían estos países en México? El petróleo fue uno de los productos clave con que se medía el poder internacional y la modernización industrial. A finales del siglo XIX, la compañía petrolera estadounidense Standard Oil de John Rockefeller era una de las más grandes, poderosas e influyentes multinacionales. Hoy en día, ExxonMobil y Chevron tienen su origen en esa compañía. Royal Dutch Shell Group, de rama holandesa y británica, hoy en día conocida como Shell, competía con la estadounidense Standard Oil. Estas dos grandes compañías tenían subsidiarias y estaban afiliadas en México. Los petroleros estadounidenses y los ingleses buscaban dominar en el territorio mexicano. Antes de la Revolución Mexicana, el presidente Porfirio Díaz había buscado apoyo económico inglés en su objetivo por consolidar una cierta autonomía y avance de México. El británico Whitman Dickinson Person, también conocido como Lord Carteret, fue el contratista predilecto durante el gobierno de Porfirio Díaz, encargado de grandes obras como la construcción del Gran Canal de Desagüe del Valle de México, obras portuarias o construcciones de ferrocarriles, además de tener acciones en compañía de luz y mineras en México. A partir de esta red de empresas y con el respaldo de las ganancias dejadas por los contratos de obras públicas, Person pudo ingresar en el negocio mayúscula del siglo, el petróleo. Organizó la Compañía Mexicana del Petróleo, el Águila, hacia finales de la década de 1910. En Inglaterra, a Whitman Dickinson Person se le reconoce como proveedor de combustible a la Marina Real, cuando por decisión del primer ministro del Reino Unido llamado Churchill, fue que en 1911 la flota inglesa dejó de depender del carbón y por lo tanto iban a requerir de grandes cantidades de petróleo durante la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, México era una reserva de petróleo importante para Gran Bretaña. Por eso Porfirio Díaz era apoyado por el gobierno británico. Esto a Estados Unidos no le gustaba y buscaron deshacerse de Porfirio Díaz. Había mensajes para Porfirio Díaz enviados desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos diciéndole que ya dejara el poder. El 15 de octubre de 1909, Porfirio Díaz sostuvo una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, William Taft, una en El Paso, Texas y otra en la ciudad Juárez. En este último lugar, el presidente Taft le da un mensaje contundente de parte de los poderosos Estados Unidos a don Porfirio, en donde le dice que debía de dejar el poder cuanto antes.
Fue entonces cuando Francisco I. Madero recibió armamento y financiamiento del Departamento de Estados Unidos por medio de un agente encubierto estadounidense llamado Sherburne Gillette Hopkins, conocido también como el abogado de las revoluciones latinoamericanas fabricadas en Estados Unidos. Es importante grabarse el nombre de este personaje, ya que jugó un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Hopkins ejecutó la orden de Washington de desestabilizar a México a través de espionaje e infiltración clandestina. Pero Hopkins y el propio gobierno norteamericano obedecían las órdenes de la empresa de petróleo Standard Oil, de John Rockefeller y otras empresas del sector. Hopkins trabajaba como calvidero para esas empresas petroleras. La historia oficial de México dice que a Francisco I. Madero le pareció injusto el regimiento porfirista y por eso planeó la revolución, pero no contaba con entrenamiento militar ni político, y obtuvo ayuda de Estados Unidos para lograrlo, y un ejército armado por Hopkins, quien vio la situación de las guerrillas y las entrenó para la coordinación y logística de una revolución a nivel nacional. Durante la Revolución, el agente Hopkins también tuvo que ver con Pancho Villa y después con Victoriano Huerta. Antes de la batalla de Celaya, cuando acuerdan la venta de balas y armas de salva, Hopkins le vendió cartuchos cebados a Pancho Villa, es decir, a la División del Norte, para que así perdieran la guerra. Para Estados Unidos era muy importante que Pancho Villa perdiera porque así lo tenían planeado. El agente Hopkins también trabajó con Venustiano Carranza. A él le organizó toda la milicia mexicana. El 25 de mayo de 1911, después de más de 30 años en el poder, don Porfirio renuncia de manera sospechosa, pues ocurre cuando cae Ciudad Juárez a mano de Orozco y de Pancho Villa durante la Revolución. La empresa de John Rockefeller derrocó a Porfirio Díaz y puso a Francisco I. Madero en la presidencia. En esta guerra, los Estados Unidos utilizaron por primera vez la aviación contra los revolucionarios sociales como Pancho Villa, Emiliano Zapata y uno de los hermanos Flores Magón, así como también utilizaron los tanques de guerra, la ametralladora, la motocicleta como vehículo policial, el tren blindado y las balas expansivas, toda la tecnología militar de esa época. Al llegar Madero a la presidencia, ignora al agente Hopkins y lo que habían acordado con Estados Unidos. Madero pone impuestos a las empresas petroleras extranjeras, limitándolas, y esto por supuesto no le pareció nada agradable a Rockefeller. Los gobiernos extranjeros tuvieron miedo de que sus inversiones desaparecieran, por lo que presionaron a Madero y usaron al embajador norteamericano Henry Lane Wilson para que quitara a Madero del camino. El presidente de Estados Unidos, William Howard Taft, y su embajador en México promovieron el golpe de Estado contra Madero, lo cual terminó en el que el 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero fue asesinado, días antes del cambio de poder en los Estados Unidos. Luego de causar la muerte de Madero, impusieron a Victoriano Huerta como el nuevo presidente de México. Whitman Dickinson Person, que había sido el contratista inglés de don Porfirio Díaz, intervino para dar reconocimiento y apoyo financiero a Victoriano Huerta por parte del gobierno británico y por consiguiente de los demás países europeos poco después de la Decena Trágica, que es el periodo en donde murió Madero. Victoriano Huerta, una vez instalado como presidente, les empieza a dar todas las condiciones a los ingleses, mientras que los Estados Unidos y sus corporaciones no les agradó que Victoriano hiciese eso, y nuevamente se involucraron en la revolución. Conforme la guerra en México se incrementó, los gobiernos se encontraron con el problema de tener que negociar a cada rato con los caudillos ganadores, para que no tomaran o robaran el petróleo a los trenes. Los distintos gobiernos extranjeros apoyaron a un caudillo u a otro para que sus intereses estuvieran seguros. En esta última etapa de la guerra civil, los Estados Unidos apoyaron a Carranza.
Todos los jefes revolucionarios se reunían en la Convención de Aguascalientes del 10 de octubre hasta el 9 de agosto de 1914 para despojar a Venustiano Carranza de la presidencia debido a los sospechosos movimientos que estaban haciendo a favor de los Estados Unidos. Al negarse, Carranza de abandonar el poder surgió lo que se conoce como la Tercera Revolución, en donde nuevamente los Estados Unidos intervinieron a favor de Carranza y Álvaro Obregón, llevándolos al triunfo a cambio del petróleo de la nación que pasó a manos de los norteamericanos. Tres batallas fueron las que iniciaron la caída de los revolucionarios: la de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915, donde los Estados Unidos proporcionaron armas de última tecnología y asesoría militar. La segunda batalla fue la de Agua Prieta, Sonora, que ocurrió el 1 de noviembre de 1915. Aquí, los Estados Unidos transportaron al ejército de Obregón por el lado norteamericano para caer por la espalda al ejército villista. Y por último, fue la de Ciudad Juárez, el 15 de junio de 1919. Dentro de esta batalla, los Estados Unidos irrumpieron en la ciudad para acabar con los últimos revolucionarios. Como resultado, todos los pozos petroleros que estaban en poder de varias naciones pasaron a manos de Estados Unidos mediante el Tratado de Bucareli firmado por Álvaro Obregón con Estados Unidos el 13 de agosto de 1923, tiempo después de que se hubiera traicionado y asesinado a Venustiano Carranza. Con esto podemos darnos cuenta cómo los Estados Unidos siempre nos han estado manipulando e influenciando desde tiempos inolvidables. Solo para cuidar realmente lo que fueron sus intereses, o lo que son sus intereses aún en este día. En conclusión, no debemos de confiar mucho en lo que nuestro gobierno nos dice, puesto que nos pintan la revolución como algo lindo, porque quieren que nosotros los mexicanos nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, de lo que alguna vez hicimos en el pasado. Pero, sin embargo, no siempre hay que creerlos, no siempre hay que creerle al gobierno. Espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima.